A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo. Hoy desde la ciudad de Lechería, Barcelona, Guanta y Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela, de Venezuela para el mundo, en más de 90 naciones. Bienvenidos otra vez con Silva Russo, con un invitado especial, el abogado, amigo de esta casa, profesor universitario, locutor, Marcos López Barreto. Marcos, bienvenido. Bien, muchas gracias de nuevo, Leo, por tu invitación. Debo destacarte que este programa, pues desde que vine la primera vez, Hace meses ya. Hace meses he notado que ha tenido una aceptación extraordinaria. Te felicito por el gran nivel que les ha impreso a todos estos programas que han salido al aire. Gracias, Marco, por esas palabras. Marco hoy está estrenando un nuevo look. Cuando vino hace 6 meses atrás estaba sin barba. Hoy es un hombre barbado. Marco, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que es de alta sensibilidad social, política, nacional, para los habitantes de toda Venezuela. Vamos a hablar entre amigos, con un diálogo fluido, normal, como tú acostumbras a hacerlo, como buen locutor que eres, sobre las primarias. Las primarias es un proceso político donde los partidos piensan sumarse y elegir a un solo candidato unitario de la oposición, enfrentando al gobierno nacional, a su candidato, adversándolo. Ciertamente el tema es apasionante y hoy quisimos invitar a alguien libre de pasiones, libre de etiqueta política, para hablar de forma normal, de forma como hablan los buenos amigos, entre familia, entre vecinos, sobre las primarias. Marco, ¿qué piensas sobre las primarias? Fíjate, Leonardo, yo pienso que en primer lugar las primarias son el mecanismo idóneo de la democracia para elegir a sus candidatos, a sus líderes. En todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, que tiene la democracia que se dice más fuerte del mundo y que sin embargo es producto de una elección de segundo grado prácticamente, porque los eligen los colegios electorales. ¿Cuántas veces no hemos visto que presidentes sacan el mayor voto electoral, pero no son elegidos sino por el colegio? Sin embargo, en ese país también utilizan las primarias y están en este momento preparándose para unas. Así que yo pienso que la ventaja de unas primarias para cualquier partido político o para cualquier tendencia política es que primero se elimina o se debe eliminar
el problema del desacuerdo final cuando se escoja al candidato, porque fue electo mediante el mecanismo que se utiliza precisamente o que se va a utilizar para elegir luego al presidente de la República. Es básicamente lo mismo. No puede ser que estoy de acuerdo con una cosa y con la otra no. Pero en segundo lugar, algo muy importante, que para la oposición sobre todo, es que le va a generar músculo a través de su actividad de campaña, músculo a través de los candidatos del contacto con la gente, de motivarlas a votar. Tienen que hacer un trabajo previo en las primarias de motivación a la votación que luego va a redundar en esa ya motivación para las elecciones generales. Sí. Este es el segundo intento porque hace varios años atrás hubo efectivamente una elección en unas primarias donde participaron Enrique Capriles, donde participó Leopoldo López, que luego apoyó a Enrique Capriles, donde participó María Corina, Diego Barria, alguien más se me olvida ahorita. Eso evidentemente conllevó posteriormente a que fuera candidato Enrique Capriles, y efectivamente después perdió esas elecciones. Hoy es a lo mejor el segundo intento. En esta época las primarias son para el mes de octubre. 22 de octubre. 22 de octubre de este año. Y luego ese candidato se medirá en las elecciones nacionales convocadas por el gobierno nacional en el año 2024. ¿Qué tú piensas, Marco, sobre el organismo que rige, que lleva los lineamientos nacionales, que es el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es tu opinión como vecino? Estamos hablando entre amigos para que las cámaras sepan de simplemente cómo pensamos los venezolanos. Marco, ¿qué piensas sobre las primarias? Fíjate, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela significa un avance, vamos a partir de allí, significa un avance para lo que significa, valga la redundancia, el equilibrio de los poderes, el equilibrio que debe ser, que debe existir en una elección, algo tan importante porque es donde se manifiesta la soberanía del pueblo, que en eso se basa la democracia. O sea que el que haya un poder aparte y que debería garantizar el equilibrio, la transparencia, la equidad, todo eso desaparece por la gran cantidad de cuestionamientos que ha tenido durante toda su existencia. Cuestionamiento acerca de la vinculación que siempre han tenido los rectores con el gobierno o con el partido del gobierno. Incluso hemos tenido la declaración del Tribunal Supremo de Justicia en algún momento en que una persona que hasta hacía poco era dirigente de un partido ya se cumplía con la digamos, la condición de no tener vinculación política porque había renunciado el día anterior. O sea, tú me quieres decir a mí que porque yo renuncie a un partido, toda vinculación desaparece. Entonces, eso ha cuestionado mucho, además de las actuaciones durante todas las elecciones, ha sido muy criticada por la oposición no ha querido, ha intentado, fíjate tú que cuando la oposición quiso, en contra de varios candidatos, tratar de acercarse al CNE para lograr que se hicieran unas elecciones que pudiera incluso servir, yo entiendo, a la Comisión Nacional de Primaria, al tratar de acercarse al CNE, porque de alguna manera eso serviría de práctica para los procesos, para el proceso que viene y poder determinar dónde se puede fallar en algún momento dado, ¿no? Aunque eso ya lo tienen claro, pero en estas circunstancias. Y sin embargo vimos cómo el Consejo Nacional Electoral, quién sabe por qué razones, porque no han dado ninguna, crearon una crisis en el momento en que había ese acercamiento, renunciaron los rectores ya vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a enfocarnos ahorita en el CNE como ciudadanos. No, claro, pero como ese tema es tan importante, después lo vamos a desarrollar. Bueno, pero lo que te quería decir es que ese evento también le quita confiabilidad, ¿no? Y el problema del CNE toda la vida ha sido esa, la confiabilidad de ser un mecanismo
transparente de un mecanismo equilibrado para poder decidir cualquier elección Sí. que se le presente. Fíjate que tú dijiste dos palabras fundamentales, la equidad y la transparencia. ¿Qué piensa Marcos López Barreto en los años que tienes votando? Ya llevas algunas cuantas elecciones encima, Sí. como yo también. Así es. ¿Qué piensas de esas palabras en el CNE, equidad y transparencia? Bueno, A lo largo de los últimos 30 años por lo menos, para no enfocarnos en estos últimos años, sino 30, 40 años. Bueno, como te dije, ha sido cuestionada siempre porque y también ellos han buscado crear esa imagen, porque es una imagen descorazonadora, es una imagen que aleja el voto. O sea, es posible que a lo mejor el CNE siempre se haya comportado de forma transparente. Es posible que el CNE jamás haya tenido ni un ápice de trampa en toda su historia. Pero al hacerle una propaganda y al encontrar, digamos, un buen mecanismo, una caja de resonancia en la oposición, eso le resta confianza y hace que los niveles de abstención puedan aumentar, que es realmente lo que le interesaría al gobierno, porque su voto lo tiene seguro. Ellos pueden arrear un gentío, ¿me entiendes? Como decimos popularmente. Pero, ¿qué pasa con la oposición? Si tú a la oposición le metes miedo, la oposición va a tener miedo. Sí. No hay nada más miedoso primero que el dinero, parece ser, ¿verdad? Los El capitales cobarde. son cobardes, pues son cobardes los capitales, pero también parece ser que es el voto de la oposición, ¿me Sí. entiendes? Tú sabes que venimos desde hace muchos años oyendo que acta mata voto. Sí. Eso era una consigna venezolana 100%. Ya vamos a hablar también sobre el mecanismo electrónico y el manual. Pero ciertamente estamos metidos, a lo mejor, lo que tú dijiste antes es muy, muy interesante. A lo mejor yo digo que no son confiables las elecciones y tú acabas de decir, pues evidentemente busco una mayor abstención y Claro. una menor participación. Y con una abstención alta no tengo necesidad de hacer trampa. Sí. ¿Tú me entiendes? Se entiende perfectamente, doctor López Barreto. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el amigo Marcos López Barreto, profesor universitario, abogado. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta. Tema, las primarias. Invitado, Marcos López Barreto, profesor universitario, amigo de la casa, abogado, locutor. Marco, este tema, yo sé que estamos siempre como con una camisa de fuerza. Claro. No debo decir, esto no se debe opinar, etcétera, etcétera. Pero para nadie es un secreto que el tema electoral en Venezuela es un caso Claro. digno de estudios, de análisis, de una u otra forma profundos todos. Venimos de una nación donde siempre se exige la nulidad del acto electoral en tal estado, tal municipio, tal ciudad, tal población. Eso no es nuevo, no es ajeno para los venezolanos. Siempre ha sido así, históricamente. ¿Qué diferencia, cómo ves tú de aquella Venezuela que el voto era manual, que la papeleta se metía, que se abría la caja, etcétera, etcétera, que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres? Yo creo que lo hice también alguna vez, y tú también a lo mejor. Con el tarjetón, voté yo. Con el No, tarjetón, no con las tarjetas. Con el tarjetón electoral. Con el es tarjetón cierto. electoral, y sí. se sacaba el mismo Claro, tarjetón. Sí. Así es. Parece ser que la oposición está pidiendo de forma consistente que se vuelva al voto manual. ¿Cuál es tu opinión sobre el voto manual? Bueno, tengo si es más entendido. confiable, si no, si Sí. la electrónica... Claro.
Tengo Digo tú. entendido que lo que está pidiendo es las primarias con el voto manual. Sí, pues. claro. O sea, no las elecciones generales, ok. ¿Por qué por el voto manual? Sencillamente porque, primero, porque la oposición no tiene maneras de hacerlo electrónicamente sin la colaboración, la asistencia del Consejo Nacional Electoral, en principio, ¿verdad? Segundo, imagínate tú con las máquinas electorales cómo hace el voto de la diáspora, el voto en el exterior, que es sustancial, que son gente que está pendiente de lo que sucede en nuestro país y que no quiere que lo dejen afuera, que ellos quieren que su voto, que su opinión cuente, ¿entiendes? Y me parece justo eso así, porque precisamente las condiciones con las que han salido es porque quieren algún cambio. Ellos salieron porque el cambio que buscaban no lo consiguieron, trataron de buscar un cambio en su vida, pero siguen buscando el cambio para Venezuela dentro y quisieran participar. Entonces, fíjate tú, como tú lo dijiste, Venezuela vivió con el voto manual durante mucho tiempo, una cuestión curiosa, que además no es misterio para nosotros, porque lo vemos todo en cada elección, cómo es posible que los tiempos de una elección manual sean, para los resultados, sean menores que los resultados para una elección electrónica. O sea, explícame eso. Entonces, eso le resta también confiabilidad. Es el miedo que yo te decía que se infunde en la población votante para que se cree alguna duda. Yo creo que, mira, yo siempre he dicho que el partido de gobierno no da puntada sin dedal. O sea, son los únicos que han venido desarrollando digamos, la habilidad de la política, la han venido desarrollando, pero siempre en progreso para mantener el poder. En cambio, la oposición no ha evolucionado políticamente. Han evolucionado porque, uno piensa que ha evolucionado porque hay, digamos, personajes nuevos, porque hay una nueva generación, pero han evolucionado realmente en la política. Responden realmente a los momentos que necesitamos en el país. Ese es lo que tendríamos que discutir ahora en este momento para que la población venezolana se sienta estimulada. Hay un amigo nuestro común que se llama Pancho Aguilar, No, ¿cómo no? abogado, educador, vive afuera en los Así es. Estados Unidos ahorita. Sí. Pancho dijo hace unos años atrás una frase que se le atribuye solamente a él, donde decía sobre los políticos: caras nuevas, mañas viejas. Así es. Eso es lo que te estoy diciendo, prácticamente. Date cuenta que no es algo que yo acabo de inventar, Sí, ni no, que acabo de elucubrar algo que, cuncho, después de un sesudo análisis. No, es lo que hemos visto, es lo que hemos vivido. ¿me entiendes? Entonces, pero sin embargo, te repito, sin embargo, el gobierno, el partido de gobierno y el gobierno sí ha evolucionado, ha mejorado, ha aceitado su maquinaria, ha aprendido cómo se maneja la masa venezolana y la utilizan a placer. Y por eso es que uno, obviamente, claro, muchas veces uno siente que cuando yo digo a placer, puede caer en el abuso de autoridad, puede caer, en algún caso Ventajismo. En ventajismo, en algún caso se ha denunciado eso, ¿no? Sobre todo Muchas veces. con el traslado en vehículos del gobierno, no del partido, sino del gobierno, para que vayan a Electores que son votar. empleados públicos. Exacto, todo ese tipo de cosas que se ha hablado Todo ya. eso es público. Todo lo que estamos hablando son hechos notorios y públicos, así que no hay... Por eso, y no son producto de ninguna investigación. No, encima hay mucho material Así es. audiovisual, impreso, Claro, radial. claro. Esas denuncias tienen décadas. Marco, se calcula más o menos que hay entre 7 y 8 millones en el extranjero Claro. de venezolanos. A lo mejor no hay unas cifras exactas de cuánta gente vota de esos 7 u 8 millones en el extranjero, pero deben ser varios millones. Aquí siempre ha existido problemas con el registro electoral. No se actualiza, a la gente la cambian a última hora, existen problemas. Dicen que votan algunos muertos, dicen que votan extranjeros que no son nacionales. Que una misma persona vota varias veces. Dicen que una sola persona vota varias veces. Claro. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Fíjate, primero con el voto de los venezolanos en el exterior. En la diáspora. La diáspora. La Comisión Nacional de Primarias ha creado una página en donde incluso ha hecho un llamado
a que se registren para renovar sus datos, para conocer quiénes están en el exterior y quiénes están dispuestos a ejercer el voto en esas primarias. Creo que la Comisión Nacional de Primarias anunció en estos días que ya llevaban, creo que alrededor de 200.000 personas que se habían registrado, que habían actualizado sus datos, y eso de aquí a octubre la cantidad puede aumentar sustancialmente. A mí me encantaría que aumentara, por lo menos que llegara a 1 millón de O a votos. 2. Pero yo creo que es difícil que se llegue a 2, te lo digo personalmente, estamos Claro. hablando como amigos, ¿no? ¿Verdad? Totalmente, Tú me dijiste, sí. no, Cero pasión. claro, obviamente mi opinión es Sí. totalmente instintiva, no obedece sino a la experiencia que uno tiene conociendo a las personas y conociendo sobre todo la actitud también descorazonadora que va a tener el gobierno, que como decimos también popularmente, no es mocho, ¿verdad? No va a permitir que las elecciones primarias sean un rotundo éxito, porque eso también va a redundar en una amenaza mayor en las elecciones generales. Fíjate que tú estabas hablando antes con mucho tino, con mucha lógica, que evidentemente el CNE estaba involucrado en las elecciones primarias. Y hace apenas 48 horas atrás el CNE dijo, ya no se... Bueno, ya- no Ajá. lo dijo, ocasionó eso. Hizo una movida en la que renunciaron sus rectores. Obviamente, al renunciar sus rectores tienen que elegirse nuevos, lo que retrasa el proceso electoral de las primarias para llegar a acuerdos, porque tendrían que elegirse unas nuevas autoridades, quedarían en limbo la organización de esas elecciones primarias por parte del CNP, que no son las mismas siglas del Colegio Nacional de Periodistas, Sí, casualmente. casualmente, ¿verdad? Entonces, me parece que es una jugada política. Totalmente. Válida. ¿Hasta dónde? Exacto, pues. Recuerda que la política, lamentablemente, y eso ha sido también un error de la oposición reconocerlo, lamentablemente, y sobre todo los ciudadanos. Yo he tenido experiencia en cuanto a eso. Me gustaría hacer este paréntesis en este momento porque es bien importante. Estás en tu casa. Gracias. Los ciudadanos y los que hemos ejercido una presión bastante fuerte sobre los partidos políticos para que se actualicen, para que tengan otro cariz. Hemos hemos hecho fuerza para que se moralice un poco más la ejecución política, el ejercicio sea decente el ejercicio de la política, ¿me entiendes? Pero el problema está que la política tiene códigos morales distintos a los códigos morales regulares. Porque, por ejemplo, en la política se miente. El que no mienta en la política lleva desventaja. Lleva desventaja. Entonces, si tú vas a decir siempre la verdad, el otro político que miente se aprovecha de la candidez tuya para destruirte. Entonces, lamentablemente, eso no lo ha entendido, y sobre todo las nuevas generaciones de políticos, que una elección, el movimiento político, es igual a una guerra. Y todos todos no, los que hemos leído, yo siempre lo recomiendo, todos los que hemos leído ese librito milenario pero tan actual, que es El arte de la guerra de Sun Tzu, que el primer, digamos, principio que tiene el arte de la guerra es el engaño. La impostura, el engaño. Si viene, Sun Tzu nos cuenta, haz que tu enemigo se confunda, si vas hacia adelante, haz que crea que retrocedes. Si vas hacia un lado, haz que creas que va para el otro. Y si te mueves, que piense que estás inmóvil. Eso no lo han entendido los políticos, pero el gobierno sí lo sabe bien. Sí, señor. Ese es el problema, porque los ha vacilado durante todos estos tiempos precisamente con esa estrategia. Con esta reflexión, la cual se basa que los políticos engañan a sus electores, ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Marcos López Barreto. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo.
Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado, el profesor universitario, abogado, locutor, amigo de la casa fundamentalmente. Sin pasiones hoy, relajados, hablando sobre el tema de las primarias, un tema que lleva a la reflexión. El invitado ha dicho con mucha propiedad y con mucha experiencia y mucho conocimiento, como todos los venezolanos sabemos, por eso somos venezolanos, que aquí los políticos a lo mejor perdieron la norma moral hace muchas décadas, hay una involución total y absoluta, y el engaño forma parte de la dinámica política en Venezuela. Evidentemente, a lo mejor en Japón o en Alemania ya es otra cosa. Marco, ¿qué tú piensas que es un tema obligado y que siempre en años electorales, primarias o no primarias, pero siempre existe? ¿Qué tú piensas sobre las encuestas? Bien, antes quiero hacerte una Acotación. Dime. El tema del engaño en la política no es exclusivo de los venezolanos. No. Ah, no, claro. Cuidado, porque claro. pudiéramos pensar, la conclusión tuya pareciera que lleva a que nosotros hemos venido descomponiendo nuestra moral hasta llegar al engaño político. No, eso es común en toda la política humana. Sí. Lamentablemente. Por eso es que Sun Tzu lo decía, por eso es que Nicolás Maquiavelo lo decía. Sí. Y en la época de Sun Tzu y en la época de Maquiavelo no existía Venezuela. ¿Me entiendes? Entonces podemos concluir que el ejercicio es lo que lleva al engaño, porque es lo más fácil para conseguir lo que uno quiere. Pero sin embargo, en una parte tú y yo hace meses atrás hablamos también de que en Venezuela hay una involución de la norma moral espectacular. Así es. Aquí se dañaron muchísimas instituciones. Encima intentan dañar una institución tan hermosa, tan vital y tan elemental como es la familia. Claro. Entonces hay que estar para todo eso prevenido y con armas morales, como siempre, intelectuales. Marco, vamos a hablar sobre las encuestas. Retomemos, exacto, el tema de las encuestas. ¿Qué piensas sobre las encuestas en Venezuela? Bueno, ese es otro de los mecanismos que tradicionalmente, yo soy además publicista, ¿no? Y los publicistas tradicionalmente nos guiamos mucho por los sondeos de opinión para saber, sobre todo en la Venezuela idílica que teníamos antes, ¿verdad? En donde el mercado realmente tenía un peso y tanto los anunciantes, también los productores, los detallistas y el consumidor se enfrentaban en un campo realmente importante que era el mercado, ¿no? Y había que tener siempre estrategia y el sondeo de opinión era importante para conocer el deseo del consumidor para darle lo que realmente quería. En este caso, los sondeos de opinión político lo que indican es el gusto, la preferencia de una persona en un momento determinado por determinado candidato o partido político o por alguna de sus acciones o propuestas. Hay muchas encuestadoras. Yo creo que debemos, en este caso, para que en Venezuela pueda tener sentido la transparencia de nuevo, también de un mecanismo tan útil como es una encuesta, en este caso tenemos que acudir vamos a ver, como decir, como una consolidación de encuestas. Porque si tú miras una encuesta, por lo general, una encuesta puede ser interesada, la segunda también puede ser interesada, y la tercera y la cuarta, y pueden tener intereses diversos. Pero por lo general, los que saben leer las encuestas pueden encontrar con el proceso de comparación de ellas, pueden encontrar puntos de coincidencia que dan realmente lo que significa la realidad en ese momento histórico, pues, en que se hizo la encuesta. Yo creo que cuando una encuesta, que cuando las varias encuestadoras coinciden en un dato o en una tendencia, se puede creer y dar fidelidad y dar credibilidad a esas encuestas.
Para nadie es un secreto que María Corina está aventajando a los otros candidatos, precandidatos de la oposición en Venezuela. A unos, como decimos en Venezuela, los llevan doblados como el cazabe. Es el caso sobre Benjamín Rauseo, que le tiene 30 puntos arriba. Más lejos está Manuel Rosales, mucho más lejos está Enrique Capriles. Enrique Capriles con un 7%. Los últimos estudios de opinión en el área política sobre Leopoldo López, Juan Guaidó, Enrique Capriles, Manuel Rosales, les dan un 85 a 92% de rechazo. Claro. ¿Cuál es tu opinión si una candidata está tan despegada en este momento, con un discurso para uno sumamente radical, muy fuerte, Sí. pero evidentemente ese discurso radical y fuerte le ha dado frutos? ¿Por qué? Claro. Porque está despegada en las encuestas. Seguramente se va a ser más radical y más fuerte, porque le dio sus frutos, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu opinión sobre esos candidatos y sobre ese despegue que ya es inalcanzable para muchos otros candidatos? Bueno, en la política tú sabes que no hay No, imposible. 2 y 2 no son 4. No hay imposible. Pero Pero en esta en la realidad sí. actual es así. Así es correcto. Fíjate tú, yo conversaba hace algún tiempo, hace como 2 años, no me acuerdo si fue el año pasado o el antes pasado, con una persona que creo que tú conoces, Omar González Moreno, ¿verdad? ¿Lo conoces? Algo, sí, cómo no. Creo que lo conoces, sí. Un colega nuestro, ¿no? Sí. Claro. Sí, Ah, cómo no. ok, sí lo conoces, bien. Él me hablaba, obviamente, de la propuesta que tenían en aquel entonces y que ponía en el tapete político María Corina Machado, de buscar mediante una elección el liderazgo de la oposición. Yo le decía, Omar, eso no existe, le decía yo. O sea, tú eres un político avesado, un político de mucha experiencia, y sabes que la gente no busca líderes, los líderes se hacen, pero sí buscan candidatos. Y el candidato puede ser el líder. Y fíjate tú, con el tiempo se dio. Lo que tenía que haberse buscado siempre era una elección primaria como esta, que pudiera darle a María Corina la oportunidad de presentar su mensaje, presentar ese radicalismo del que tú hablas, que es atractivo. ¿Por qué es atractivo? Porque, vamos, muchas veces antes han querido acciones más radicales incluso, que llegan a la ilegalidad y a la inconstitucionalidad. Entonces, en este caso, María Corina lo que está haciendo es más bien suave delante del discurso anterior, que quería unas acciones mucho más radicales, como hasta la intervención. Claro, ahora la quieren sacar a ella porque ella pidió el TIAR, ella pidió en su momento digamos, ¿cómo se llama? El mecanismo, activar el mecanismo del TIAR. Pero es un mecanismo Tratado, que existe. sí. Es un mecanismo que existe, un tratado en el cual está Venezuela firmante. Sí. Entonces, yo no creo que eso signifique que quiera una intervención extranjera. Ella nunca pidió la intervención extranjera, por lo menos que yo la haya conocido, pues. Entonces, en todo caso, me parece a mí que con todo su radicalismo está más bien más suave que lo que se ha venido pidiendo. Aquí llegó gente a pedir hasta que los marines llegaran a Venezuela. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, qué fuerte. Sin embargo, como es radical en este momento, puede tener ese punch que se necesita en toda campaña electoral. Porque en la campaña electoral, como te dije, hay que ofrecer, y tú dices el resto. Y engañar. De todas formas, Yo no digo que María Corina esté engañando, pero sí tiene que ofrecer en todo caso. Pues. Los políticos en el Claro, mundo, sí es. dijiste antes. Ajá. Fíjate algo, Marcos, yo creo que se vive en una situación, sin duda para la mayoría de los venezolanos, donde la falta de empleo, la falta de alimentos, la hiperinflación más alta del mundo, los hijos afuera, los nietos afuera, los padres y los abuelos solos acá. Esa gente de una u otra forma los han arrinconado y se han radicalizado. Entonces creo yo que
en una época tú y yo hablamos también de que estos fenómenos políticos se dan cada 25 años. Más o menos es el ciclo sí, político, claro. Eso tú y yo lo hablamos. A lo mejor es otro fenómeno político justamente para el año 2024. Ya vamos a hablar de eso cuando volvamos. Ya regresamos con nuestro invitado Marcos López Barreto. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con el tema de las primarias nacionales de la oposición, tema sensible en esta época y en estos días. Marco, nuestro invitado hoy, Marcos López, amigo de la casa. Marcos, ¿qué tú piensas sobre la inhabilitación política? ¿Es justa o no es justa? ¿Se juega con ella? ¿Te inhabilito porque me puedes ganar? ¿Qué tú piensas en Venezuela? ¿Cómo se usa? ¿Y cómo jurídicamente, tú como abogado, debe ser una inhabilitación? Bueno, la inhabilitación, para empezar, es un instrumento que existe, es algo que existe en la ley, ¿verdad? Por tanto, no puede ser considerado injusto, aunque no todo lo que es legal es justo. No omniquem licet honestum est. ¿Me entiendes? Ese es el Estás hablando muy bien latín. Así es. Entonces, fíjate tú, en ese caso, no es tanto el instrumento, no es tanto la institución de la inhabilitación, sino cómo se usa. El problema no son muchas veces ni la filosofía, ni las ideologías, ni las doctrinas, sino quienes la aplican. Entonces, cuando tú tienes un instrumento como el de la inhabilitación y lo utilizas como arma política para desterrar, para eliminar a tus adversarios, obviamente que eso no puede ser aceptado. Y lamentablemente lo que hemos visto es que precisamente se ha utilizado mucho en el pasado, en muchas oportunidades, de esta forma. Incluso ahora, precisamente ya que hablaste de María Corina, están pidiendo una inhabilitación porque ella pidió la activación del TIAR. Y yo digo, ya va, espérate, ¿inhabilitación de qué tipo? Porque si es del tipo administrativo, no cabe, porque ella no ha realizado ningún acto administrativo como para que eso suceda. Sencillamente ha dado su opinión. En todo caso, tendría que ella seguírsele un juicio quizás penal por el hecho de estar incitando a algo, pues, que eso no es muy difícil en Venezuela, por aquello de incitar al odio, incitar a cometer actos contra la patria, pudiera ser, pero inhabilitación de forma, digamos, expedita, por parte de la Contraloría, por ejemplo, inhabilitación política por parte del CNE, de forma rápida, por esa circunstancia no lo creo. En otros casos, se ha aprovechado quizás deslices de algunos políticos para que sean inhabilitados, pero siempre, lamentablemente, ha sido utilizado como herramienta de disuasión política, pues, y eso no debería ser, obviamente. Se ha usado malamente. Yo pienso que sí, que sí. Y se han dado muchísimos casos en varias organizaciones políticas. Claro. Y quien inhabilita siempre es el mismo gobierno, que puede y que tiene la forma y los elementos y los organismos para hacerlo. Si el gobierno quisiera dar una imagen de equilibrio, de transparencia, debería dejar que todos los participantes que quieran reunirse alrededor de unas primarias participaran libremente. Finalmente, ellos tienen el poder y se van a medir eso en unas elecciones generales, sin tener que recurrir a esos subterfugios legales, que como la inhabilitación, yo estoy en contra, obviamente, de utilizar un instrumento legal de forma política. Sí. De todas formas, se ha hablado que para las elecciones primarias, que tienen de una u otra forma carácter medio privado, digo yo, porque no se rige por el gobierno nacional, ahí puede participar hasta los inhabilitados, según informaron ellos mismos. Claro, el problema está en que cuando gane un inhabilitado, ¿cómo hace para inscribirse en el CNE? Ahí se entra el gobierno nacional. ¿Me entiendes? Ahora, por eso es que, claro, por eso es que quizás la crítica que se le tenía
en contra de Capriles, por ejemplo, ¿verdad? Que está inhabilitado. Que está inhabilitado, entonces, ¿cómo se lanza? Quizás buscando, yo entiendo a Capriles porque también es una jugada política. En la política tampoco todo tiene que ser pensando en lo que es legal en ese momento, porque un triunfo, digamos, una hipótesis, un triunfo abrumador de Capriles podría, él piensa, y piensan los que lo siguen, que podría generar una presión para que decaiga esa inhabilitación y que pudiera presentarse después a una elección general, pero es muy poco probable de todas maneras que eso ocurra, y menos en estos momentos. De todas formas, Capriles tiene menos del 10% y María Corina tiene más del 60% en la aceptación de la intención del voto para las elecciones primarias. Vamos a ir un poquito más allá, Marco. Supón que hay unas elecciones primarias, supón por las 28 empresas encuestadoras que han informado datos que María Corina Machado gana la elección primaria. Vamos a irnos un poquito más allá. ¿Cómo se cobra eso frente al gobierno nacional? Ya va. Ganó María Corina, la primaria. Ahí no hay que cobrar nada. Bueno, ¿cómo dices tú que hay que cobrar? Bueno, ¿cómo cobra ella para ser candidata? ¿Por qué? Porque 20 no tiene candidatos ni está registrada como organización política, ni tiene... Sí, pero siempre... no faltará el partido que le dará el apoyo, de muchos de los partidos que le pueden dar el apoyo a María Corina, que le sirvan de vehículo para poderse inscribir. Eso no le veo tanto. Vamos a ir más allá también, porque tú eres amigo fundamentalmente. El gobierno nacional maneja la institución armada, maneja los tribunales, maneja la fiscalía, que es quien imputa, maneja absolutamente todo. ¿Tú crees que un candidato opositor al gobierno nacional se le hace fácil, luego de más de 2 décadas, que un gobierno se ha centralizado, se ha enroscado? ¿Cómo visualizas eso tú como simple venezolano? Mira, échanos el cuento. Fíjate, la lógica y la historia nos indica que sería algo muy difícil, muy conflictivo. Recordamos que cuando luego del golpe de Estado de Hugo Chávez Frías se creó en el país un ambiente de inestabilidad que llegó incluso hasta las elecciones del 98, en donde yo me acuerdo prácticamente que la gente no quería invertir porque siempre se estaba pensando en que venía otro golpe de Estado y no podemos, vamos a esperar las elecciones a ver qué pasa. Se crea una inestabilidad política y económica y social. Obviamente, cuando gane cualquier candidato de oposición unas elecciones generales, se convierte en presidente, se va a encontrar con un status quo adverso. Todo lo que tú has dicho, todos los poderes adversos, porque no van a cambiar al mismo tiempo y que seguramente van a tratar o de torpedear la gestión, ojalá fuera eso, que torpedearan la gestión, o más allá, tratar de que precisamente no haya gestión en absoluto y que le buscaran la vuelta para defenestrarla, pues. Y hemos visto casos en Latinoamérica ahorita que eso está de moda. En Perú te doy... El amigo Castillo. Imagínate tú, Castillo, los anteriores, y en Ecuador también quisieron hacerlo con Lazo. O sea, fíjate tú que hay un movimiento realmente de que una oposición, que sería en este caso el actual gobierno, sería oposición en aquel momento, una oposición tan fuerte podría aceptar que un presidente que no es afín gobernara. Le buscarían la vuelta para eso. Eso crearía inestabilidad. Ahora te digo yo, eso es una cosa, ese es un análisis, pero yo te digo, eso debe detener a la oposición para no ir a una elección. No, nunca. No. Hay que ir más unidos. Pero sobre eso tiene que ir en contra de eso precisamente. Pero sobre ese tema te quiero hacer una pregunta también. ¿Cómo tú ves la unión de la oposición? Léase, gente que no quiere a quien va ganando ahorita en las encuestas, gente que te voy a meter la zancadilla para que te caigas y no seas tú.
es como el juego entre Caracas y los Magallanes y después somos Venezuela. Eso es mentira. Sí. El magallanero sigue siendo magallanero y el caraquita, caraquita. Y en la política yo siento que es igual, que si yo te estoy adversando por A, B, C, y por esta causa, y esta causa, y esta causa, y te niego esto, y esto, y esto, y voy en contra de ti frontalmente, ¿cómo luego te voy a apoyar? Como si no hubiera pasado nada. Y más en la política venezolana, que te desmerito, te agredo, te irrespeto, te ofendo. Claro. Entonces, ¿cómo tú ves la unión de los partidos políticos con sus líderes, llevando, apoyando a un solo candidato? Bueno, ya te lo voy a decir, eso depende del líder. Eso depende del líder, porque si el líder propicia esa ruptura, esa desunión, entonces no es ningún líder. Entonces un líder, el que salga ganador en unas primarias, es el primer responsable de la unidad, es el primer responsable de la unión, y conociendo que esa es la naturaleza de lo que tú has dicho, de los partidos políticos venezolanos, de que te adversan, te insultan y que después es muy difícil reconciliarse, pues tiene que hacer valer toda la sapiencia y capacidad política para lograr, como verdadero líder, unir a la oposición. Es su responsabilidad. En 15 segundos dime a tu cámara, ¿qué llamado le harías al pueblo venezolano, a los votantes, a los electores, afuera y dentro de Venezuela? Que a pesar de la adversidad de la que hemos hablado, a pesar de la adversidad de lo que vivimos actualmente, a pesar de la desigualdad de las condiciones políticas en que se encuentra la oposición, no se puede dejar de luchar, porque precisamente en eso consiste. Así lo han hecho durante mucho tiempo la izquierda en todo el mundo, hasta que por fin logró tener un poder en toda América Latina, porque no puede regresar en las fuerzas democráticas a retomar el poder en todos los estamentos. Hay que insistir, insistir e insistir. Se debía decir y se dijo. Señores, hasta una nueva oportunidad. El mercadito de la fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El mercadito de las frutas presentó. Con Silva Russo, siempre lo nuestro.